extiende la más cordial bienvenida. Es esta red que no solamente es un espacio de encuentro, sino una comunidad de acción, la que hoy nos convoca a esta actividad enmarcada en una de las líneas estratégicas priorizadas, el acceso a mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo territorial. La red se consolidó en junio de este año en Quito con la suscripción de la Declaración de la Mitad del Mundo por parte de decenas de gobiernos subnacionales de la región. Esta declaración nos propone enfrentar colectivamente desafíos comunes y encontrar soluciones creativas e innovadoras bajo una lógica de cooperación multinivel. Y justamente en coherencia con esa visión, hoy revisaremos un caso exitoso de financiamiento gestionado por un gobierno subnacional estructurado con un enfoque ambiental y de sostenibilidad aplicado a un sector clave para los territorios, la gestión integral de residuos sólidos. Este financiamiento fue estructurado junto con la Agencia Francesa de Desarrollo y junto con la garantía del mecanismo Global Gateway de la Unión Europea, lo que permitió acceder al crédito sin garantía soberana. Este caso representa una experiencia concreta, replicable y orientada a demostrar que existen alternativas reales para financiar los desafíos territoriales con visión climática, innovación financiera y alianzas estratégicas. En este marco y para dar inicio formal a este encuentro, contamos con el saludo de la prefecta de Pichincha y presidenta de la red, Paola Pavón. Adelante, querida prefecta. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Marisela, por tus palabras de bienvenida y la contextualización de lo que significa este importante esfuerzo, la red constituida en la mitad del mundo en Pichincha. Quisiera iniciar mi saludo de agradecimiento a la Unión Europea, cuyo acompañamiento en este espacio es fundamental y, como decía Marisela, cuya estrategia global, el Gateway, nos reafirma la posibilidad de salir adelante aunando esfuerzos. Tal como lo discutimos el pasado 6 de noviembre en Bogotá, constituye una oportunidad real para avanzar hacia esquemas de financiamiento más accesibles, orientados a la transición productiva, ecológica y social de los territorios, principios básicos del trabajo que nos hemos autoimpuesto en esta red. Extiendo también mi reconocimiento a la Agencia Francesa de Desarrollo por su participación en esta jornada y por el trabajo que viene realizando para adaptar instrumentos financieros a las realidades subnacionales, como lo que vamos a conocer el día de hoy, esta experiencia concreta, lo que pasó con la Municipalidad de Cuenca y su empresa pública de aseo, EMAC, por compartir esta experiencia pionera en la región y en el país. Y obviamente nuestro agradecimiento a CEPAL por su rol estratégico en impulsar esta red y en sostener este proceso como un espacio continuo de aprendizaje, de cooperación, de comunidad práctica para que los gobiernos locales de América Latina y el Caribe sigamos mejorando y cuidando de la vida de nuestra gente. Yo quisiera destacar un dato no menor, que además pone en relevancia este encuentro. Pedía a quienes nos están ayudando en el registro que me reporten cuántos asistentes tenemos. El día de hoy tenemos 230 asistentes de 25 países: Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta presencia, la presencia de ustedes, queridos asistentes, refleja el carácter regional, diverso y colaborativo de este espacio. Nos acompañan también representantes del cuerpo diplomático, autoridades de gobiernos locales y regionales, organismos de cooperación internacional, delegaciones del sector académico y organizaciones del sector privado, clústeres productivos y plataformas de innovación. Esta diversidad institucional y sectorial no solo nos enriquece el intercambio técnico, sino que evidencia un compromiso compartido, la necesidad de contar con mecanismos innovadores de financiamiento para garantizar el acceso a recursos para los gobiernos locales. Lo que siempre repetimos en esta red: sin financiamiento no hay desarrollo. Sabemos que los gobiernos subnacionales somos quienes estamos enfrentando en primera línea la desigualdad,
la transición climática, la demanda de empleo, la demanda de cuidados, de servicios públicos y de resiliencia. Sin embargo, seguimos siendo, en muchos de los casos, los últimos en acceder a los recursos, teniendo que enfrentar complejos procesos para la obtención de garantías soberanas que no podemos dejar de decir en este espacio. A veces se vuelven presiones y chantajes políticos propios de la dinámica, de la mala dinámica de gobernabilidad en nuestros países. Por ello, este no solo es un taller técnico, es un espacio político y estratégico, necesario para que avancemos hacia mecanismos financieros innovadores y flexibles que nos permiten romper barreras estructurales, mejorar las condiciones de acceso al crédito y, sobre todo, reconocer que nosotros, los territorios, no podemos ser beneficiarios pasivos, sino actores estratégicos del desarrollo. Les invito a asumir esta jornada como una oportunidad para construir acuerdos, aprender experiencias concretas como las que nos presentará Cuenca y seguir fortaleciendo esta red para que podamos transformar colectivamente ese mapa de oportunidades financieras pensando específicamente para lo local. Quiero señalar sobre todo a nuestros invitados especiales, Alianza Francesa de Desarrollo, Unión Europea, que para nosotros es vital generar mecanismos de desarrollo que revitalicen nuestros territorios. Necesitamos que confíen en la capacidad de los gobiernos locales, pero sobre todo en una de sus cualidades, la cercanía con la gente, la cercanía con el territorio. Muchísimas gracias por escucharme, que sea una gran jornada. Creo que el número de participantes nos dice que será una jornada exitosa, así que continuemos con la agenda, Maricel. Muchas gracias, prefecta, por tus acertadas palabras. Antes de dar la palabra a nuestros distinguidos panelistas, algunos anuncios previos. Estoy segura que este taller generará gran interés, por lo que les agradezco muchísimo que envíen sus preguntas al chat y a quién van dirigidas a través de ese mismo chat. Una persona del equipo recopilará todas las consultas y al finalizar las exposiciones, una selección de las mismas serán planteadas a los panelistas. Vamos a compartir las presentaciones y un link de la grabación del taller con la base de los inscritos luego de esta actividad. Damos paso ahora a Carolina López Puyol, consultora Global Way de la Unión Europea, quien nos comentará sobre la estrategia de cooperación e inversión de la Unión Europea. Adelante, querida Carolina. Gracias, Marisela. Muy buenos días con todos y todas. Un saludo muy especial a la señora prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Un agradecimiento a Red Pro y a la prefectura de Pichincha por abrir este importante espacio para recopilar iniciativas piloto y compartir experiencias durante la región. Mi nombre es Carolina López Puyol, yo soy la consultora Global Gateway de la Unión Europea aquí para Ecuador. Les saludo justamente desde Cuenca, en misión, así que es un gusto para mí estar aquí y me quedo muy pendiente a todas las dudas que surgirán de esta presentación. Antes de dar inicio, quisiera dar como un antecedente, como mencionó la señora prefecta, a lo sucedido en noviembre de este año en la cumbre EUCELAC. La cumbre EUCELAC, siendo el espacio más importante entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, se dio un espacio particular para presentar la estrategia Global Gateway a los gobiernos autónomos descentralizados y se hizo un llamado a que los gobiernos conozcan esta estrategia, contacten a las delegaciones de la Unión Europea en cada uno de sus países y sean parte de la canasta de proyectos que se levantará bajo esta estrategia. Entonces, sin más, voy a proceder a explicar brevemente en qué consiste esta innovadora estrategia. Adri, si me ayudas con la siguiente. Bueno, ¿qué es Global Gateway? Global Gateway es la nueva estrategia de cooperación e inversión de la Unión Europea. Es la respuesta de Europa a este mundo cambiante y a los retos del multilateralismo que enfrenta hoy en día. Es un nuevo paradigma de la cooperación europea en donde se aleja del paradigma tradicional de cooperación, en donde había un donante y un beneficiario, para dar paso a una nueva visión de una alianza a largo plazo de cooperación e inversión, en donde la cooperación reembolsable funciona como un catalizador para atraer y para apalancar la inversión local
y europea para el desarrollo. Quisiera dar un poquito de contexto. En el año 2020 y 2021, después de la pandemia del COVID-19, la Comisión Europea se da cuenta que tanto los mecanismos de financiación como el capital de financiación en sí es muy limitado para enfrentar las crisis que enfrenta el mundo hoy en día. Entonces hace un llamado para que los países de la Unión Europea que están representados en los países socios trabajen juntos en un solo bloque, uniendo a sus agencias de cooperación, a sus bancos de desarrollo y a todo su capital hacia una misma dirección y hacia un mismo objetivo. Es lo que nosotros lo denominamos el Equipo Europa. En el 2022 se hace un llamado a unir al sector privado local y europeo hacia los planes de desarrollo de la Unión Europea, denominando esta estrategia Global Gateway. Creemos que el sector privado tiene mucho que aportar, no solo capital, sino know-how para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Esta estrategia promueve vínculos a largo plazo que sean sostenibles y seguros, pero busca catalizar a la cooperación con un impacto transformador en sectores priorizados, desarrollando infraestructura crítica y catalizando fondos en sectores que sean críticos para el desarrollo. Global Gateway busca movilizar 300.000 millones de euros de inversión a nivel global y 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe. Siguiente. Global Gateway nos invita a trabajar, a concentrarse en solamente 5 sectores de la cooperación internacional. El primero es el sector digital, es la transformación digital para reducir la brecha digital, para impulsar la interoperabilidad. El segundo es en clima y energía, clima siendo toda la parte de cambio climático, agua, residuos sólidos, y un enfoque muy especial en energía, tomando en cuenta que nos acompañan representantes de toda la región, tomando en cuenta la iniciativa Global Gateway sobre interconexión regional energética. El tercer punto es transporte y movilidad sostenible, transporte sostenible e interconectado en ciudades urbanas intermedias, educación e investigación y salud, con un enfoque particular a la fabricación local de vacunas. Volvamos un segundo. Gracias. ¿Cómo funciona Global Gateway? ¿Cómo se diseña? Se toma en cuenta las prioridades que actualmente mantiene la Unión Europea en estos 5 sectores y se hace una alianza con las prioridades que tiene el país socio. Por ejemplo, en Ecuador, en donde me encuentro yo, hay un fuerte interés por parte del gobierno en impulsar las energías renovables no convencionales, tomando en cuenta la crisis de apagones que sufrimos del año pasado, y se hace un vínculo al interés de interconexión regional que tiene la Unión Europea y se encuentra ese espacio en común, ¿no? Se analiza cuál es el interés del sector privado local y cuál es el interés del sector privado europeo en este tipo de proyectos y se analiza la elegibilidad financiera de esta canasta y se levanta así lo que nosotros lo denominamos un hito o un flagship Global Gateway. Siguiente. Global Gateway no solo es una estrategia de inversión de la Unión Europea, es una visión holística, una visión 360, es una estrategia de desarrollo a largo plazo que lleva consigo los valores y los principios que sostiene la Unión Europea. Y esa es la guía para desarrollar este tipo de inversiones. Por lo tanto, se busca un desarrollo a largo plazo en donde se cumplan los valores democráticos, los más altos estándares sociales con enfoque de género y en el máximo cumplimiento de los derechos humanos. Se busca que los contratos se ejerzan bajo una buena gobernanza y transparencia, que las asociaciones sean igualitarias, tomando en cuenta las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos autónomos descentralizados, y que exista procesos de consulta previa e informada a comunidades locales que estén involucradas, que las acciones siempre sean sostenibles y centrados en el concepto que lo llamamos seguridad o resiliencia ciudadana. Quisiera hacer mucho énfasis en este punto porque ha existido mucho temor por parte de la sociedad civil y de la cooperación de cómo va a ser este cambio de la estrategia Global Gateway, dejando atrás, ¿no?, un poco el concepto de la cooperación tradicional.
Y para mitigar esto, la Unión Europea ha desplegado un proyecto de 60 millones de euros en América Latina y el Caribe para que la sociedad civil participe como auditora y como veedora y como punto central de este tipo de proyectos. Entonces, eso quisiera hacer mucho énfasis, que no es una estrategia para la construcción de elefantes blancos en la región, sino realmente inversiones direccionadas a un desarrollo a largo plazo con la sociedad civil de la mano. Siguiente. Lo que nos permite Global Gateway, que en la Unión Europea no se permitía antes, que muchos de ustedes conocerán, es que nos permite utilizar todos los instrumentos financieros que están en la cartera de la Unión Europea. Es decir, subvenciones o la cooperación no reembolsable, los préstamos concesionales a tasas sumamente preferenciales, inversión de capital privado y préstamos al sector privado local y europeo, y las garantías financieras, que es lo que nos trae hoy en día a esta sesión. Siguiente. ¿Qué son las garantías financieras? Las garantías financieras que se desarrollan a través de la estrategia Global Gateway son creadas bajo el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus. Es lo que nosotros le denominamos IFSD Plus. Es un mecanismo financiero que permite apalancar o movilizar financiamiento para proyectos que tengan riesgo de acceder a financiamiento, riesgo de implementación, que no cuenten con cupo de financiamiento o que tengan el cupo completo, y así permiten que el financiamiento se mueva para este tipo de proyectos. Es muy, muy importante tomar en cuenta que las garantías que mantiene IFSD Plus es un portafolio enorme y diverso. Hay garantías para cada sector, es decir, hay garantías para el sector energético, hay garantías para el sector de salud, para el sector de transporte, y cada una está dividida para cada país y en cada región. Es decir, en Ecuador tenemos ciertas garantías que tal vez en Bolivia no son elegibles, pero sí en Colombia y en Argentina. Entonces, este pipeline de garantías está subdividida para cada sector y para cada país y para cada región. Hay distintas maneras de acceder a este portafolio de garantías y hay distintas maneras de utilizar estas garantías. La primera es una garantía que puede ser vista como un préstamo al sector privado, tanto local, europeo, a través de banca comercial o multilateral, para realizar un préstamo que sea de interés del portafolio Global Gateway. La segunda puede ser un acuerdo de financiación para empresas de servicios públicos, semipúblicos o locales, como es el caso de Cuenca, que veremos a continuación, en donde la Unión Europea actúa como garante de una operación del equipo Europa, en este caso de AFD, para que se realice este proyecto. Sirve como inyección de capital, tal vez también para iniciativas emergentes que sean innovadoras y con potencial de crecimiento, y también para operaciones de mercado de capital. Es decir, se puede movilizar una garantía financiera para la emisión, por ejemplo, de un bono de desarrollo en un mercado que sea de alto riesgo. Es decir, las garantías sirven para ser garantes justamente de operaciones que puedan ser de riesgo, pero con un alto potencial para la población, para la ciudadanía y para apalancar financiamiento. Lo que busca Global Gateway es apalancar financiamiento. ¿Quién puede acceder a las garantías? Son los gobiernos nacionales, locales y el sector privado local y europeo. Y esto es muy importante, quiero hacer mucho énfasis en esto porque sé que es una pregunta que va a salir, es cómo se pueden acceder a las garantías. Los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas locales pueden acceder de manera indirecta, porque el trabajo de las garantías se lo realiza a través de las instituciones financieras. Es decir, en el caso que veremos a continuación, fue AFD quien hizo el trabajo de acceder a esta garantía de la Unión Europea porque contaba con, digamos, la identificación de un proyecto elegible financiero con capacidad de implementación. Entonces, son las instituciones financieras las que tienen contacto con el IFSD Plus para acceder al pipeline de garantías
poder ver qué garantías están disponibles para los proyectos, poder ver en qué zonas son elegibles y así poder hacer este matchmaking. Entonces yo quisiera dejar como mensaje final que si nos acompañan representantes de autoridades nacionales o locales, se pongan en contacto con sus delegaciones de la Unión Europea en la región para conocer si es que tienen proyectos ya diseñados y elegibles, cómo podrían acceder a esta banca multilateral. Muchísimas gracias con todos y todas. Muchísimas gracias, querida Carolina, por compartir esta información. Les recuerdo que todas sus preguntas pueden ser puestas en nuestro chat para procesarlas al final de la jornada. Damos ahora la palabra a Oliver Jacks, director adjunto de la FDA Ecuador, quien realizará su intervención sobre el mecanismo de garantía Facitis en el caso del préstamo a la empresa pública municipal de aseo de Cuenca, EMAC-EP. Adelante, querido Oliver. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Y agradezco también especialmente a la señora prefecta de Pichincha por hacer este espacio posible. Y entonces les voy a presentar la experiencia de la FDA en América Latina, especialmente en Ecuador, y presentarles la iniciativa Facitis. Siguiente lámina, por favor, gracias. Entonces, el grupo FDA es la entidad pública que implementa la política de Francia en materia de cooperación internacional. Intervenimos en más de 115 países, apoyando proyectos que contribuyen a la lucha contra la pobreza, la reducción de desigualdades y la preservación de los bienes comunes como el clima, la biodiversidad, la salud o la educación. Y la fuerza del grupo FDA radica en sus tres entidades complementarias que son la FDA como tal, que es un banco público que financia a gobiernos, a entidades públicas y locales, a bancos públicos y a la sociedad civil, a Proparco, quien financia y acompaña el sector privado, y Expertise France, que implementa la cooperación técnica. Siguiente. Tenemos intervenciones significativas en África, Asia y América Latina con un 16% de intervención nueva en flujo en 2024. Pero cabe mencionar que esta actividad está creciendo de manera fuerte en 2025. Entonces América Latina tendrá un peso más fuerte debido a las otras regiones de intervención del grupo en 2025. Siguiente. El grupo FDA propone una gama completa de herramientas para sus clientes, como préstamos, que es el principal instrumento de financiamiento, porque somos un banco más que todo, pero también garantías de la FDA. Podemos recibir garantías de otros sectores como la Unión Europea, como se mencionó por Carolina, pero también podemos extender garantías a bancos para que prestan a actores locales, por ejemplo. También brindamos asistencia técnica, tenemos una actividad de participaciones en capital con el sector privado, manejamos subvenciones y tenemos una formación una oferta de formación para nuestros beneficiados en nuestro campus en la ciudad de Marsella, en Francia. Siguiente, por favor. Trabajamos con estados, pero también con colectividades territoriales o gobiernos locales o GATS. Cabe mencionar que la FDA cuenta con una trayectoria pionera en el financiamiento directo a gobiernos locales sin garantía soberana. Fuimos unos de los primeros donantes mundiales en apoyar a ciudades y empresas públicas locales en África y América Latina, con operaciones emblemáticas con la ciudad de Dakar, la ciudad de Johannesburg o las municipalidades de Guayaquil, de Barranquilla, sí, Guayaquil, y ahora este año con la empresa pública EPMAPS en Cuenca, en Ecuador. Este historial demuestra la capacidad de la FDA para trabajar de forma cercana y directa con los gobiernos locales
y acompañar sus inversiones estratégicas con instrumentos innovadores y adaptados. Pero este tipo de financiamiento no siempre es posible, especialmente en países donde el riesgo de crédito es elevado, lo que encarece mucho nuestras propias condiciones de financiamiento. Entonces, en estos casos, mecanismos de garantía como los de la Unión Europea pueden ayudar mucho, como vamos a ver en las láminas siguientes. Siguiente, por favor. La AfD en Ecuador. La AfD abrió su oficina en Ecuador en 2015. Hemos cumplido 10 años este año. Tenemos en este país un mandato que se enfoque en el crecimiento verde y solidario. En Ecuador ofrecemos líneas de crédito soberanas y no soberanas que van de 20 a 100 millones de dólares con plazos de 12 a 20 años y hasta 5 años de gracia. Además, acompañamos estos créditos siempre con subvenciones para la cooperación técnica y la preparación de los proyectos. Siguiente. Nuestros proyectos en el país siguen 3 ejes transversales que son la cohesión social, con un objetivo de 100%. 70% de los proyectos tienen que generar beneficios climáticos en adaptación o mitigación, es decir, que buscamos proyectos que generan estos beneficios. Y el 50% tiene que promover la igualdad de género en aplicación de las directrices de la ley francesa para la diplomacia feminista. Y en 10 años hemos movilizado más de 1.200 millones de dólares en créditos en Ecuador y más de 25 millones de euros en cooperación técnica. Siguiente, por favor. Nuestra actividad en Ecuador se reparte entre financiamiento de inversiones a los gobiernos locales, préstamos a bancos públicos, préstamos de política pública al gobierno central, nacional y apoyo a entidades subnacionales. Entonces, la AfD es hoy un actor clave para el financiamiento local en Ecuador. Acompañamos municipios, sus empresas municipales, bancos públicos que financian al territorio y organizaciones de la sociedad civil con mandatos ambientales y de igualdad de género. Siguiente, por favor. Entonces, para continuar, les voy a presentar de manera detallada la iniciativa FACITID, que forma parte, como lo mencionó Carolina, del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus, conocido como el FED Plus, que es el principal instrumento de garantía de la Unión Europea. Su objetivo es facilitar a las ciudades financiamiento de largo plazo para proyectos de infraestructura sostenible en mejores condiciones financieras. El funcionamiento del mecanismo es relativamente sencillo. La Unión Europea concede a la AfD una garantía a primera demanda, lo que significa que si una ciudad prestador de la AfD no paga sus intereses o su capital a una cuota por pagar de su préstamo, la EU tiene que cubrir la parte garantizada a la AfD. Esto nos permite como banco asumir un riesgo menor en cada operación. Y esto tiene 3 efectos muy concretos para nuestros gobiernos locales clientes. Primero, permite ofrecer tasas de interés más bajas. Segundo, permite proponer plazos de madurez más largos, de hasta 15 años. Y tercero, permite ofrecer préstamos a gobiernos locales de mayor riesgo crediticio hasta una calificación de CCC en una escala internacional. El mecanismo cuenta con 176 millones de euros, de los cuales hay 40 millones para América Latina y el Caribe. La cobertura de la garantía de la Unión Europea puede llegar hasta 70% del monto del préstamo AfD en una operación individual, como fue el caso en nuestra operación firmada este año con la empresa EMAC de Cuenca. En efecto, en la región andina de Ecuador, la garantía ya ha sido movilizada en esta operación, que se firmó en marzo de 2025, por un monto de 17.2 millones de euros de garantía, lo que representa cerca del 70% del préstamo de la AfD. Y actualmente en Loja
tenemos un proyecto en fase de instrucción, se prevé una garantía de más o menos 18 millones de euros, equivalente al 41% del préstamo. Estas dos operaciones explican que el total de 40 millones para América Latina está prácticamente agotado, lo que nos obliga ahora a priorizar la diversificación geográfica y a poner temporalmente en pausa nuevas garantías en Ecuador y América Latina. Sin embargo, se está discutiendo un top-up o extensión del programa con la Unión Europea para permitir incluir nuevas operaciones de préstamo. Tenemos una en fase de instrucción en Argentina, con una provincia argentina. A esta garantía se suma un programa de asistencia técnica financiada por la Unión Europea y implementada por la FED, con un monto global de 10 millones de euros, de los cuales 2 millones están dedicados a América Latina. La firma del acuerdo de asistencia técnica entre la FED y la Unión Europea se demoró y aún está pendiente, lo que significa que su despliegue comenzará un poco más tarde que la garantía, a partir del primer semestre de 2026. Y esta asistencia técnica puede financiar estudios estratégicos, estudios de preparación de proyectos como estudios técnicos o de impacto ambiental y social del proyecto y fortalecimiento institucional del gobierno local que maneja el proyecto. Siguiente lámina, por favor. Para las ciudades o empresas municipales, los beneficios de FastET son muy concretos, como lo mencioné, porque permite un acceso al crédito sin garantía soberana, lo que es una ventaja clave en la región. Segundo, tasas de interés más bajas gracias a la cobertura de riesgo proporcionada por la Unión Europea, que permite una disminución de la tasa de interés de la FED, porque la FED cobra cuando otorga préstamos sin garantía soberana, se cobra una tasa por riesgo de crédito, basada en la evaluación del riesgo de crédito del municipio. Y entonces, con esta garantía proporcionada por la Unión Europea, se disminuye este margen. Entonces, se disminuye también la tasa de interés del préstamo. Y el tercero ventaja es que permite ofrecer plazos de madurez más largos, alineados con la vida útil de las infraestructuras. Y por último, permite un acceso a la asistencia técnica especializada que ayudará a estructurar proyectos sólidos y bien planificados. Para la FED como banco, también hay ventajas de este mecanismo. Nos permite financiar contrapartes más riesgosas hasta el nivel CCC, manteniendo un nivel de riesgo controlado. Nos permite proponer mejores condiciones financieras sin comprometer nuestra política de riesgos y nos ayuda a gestionar mejor nuestra exposición, especialmente en países donde se están acercando los límites internos de exposición, porque tenemos límites en cada país, límites regulatorios frente a nuestro capital social. Entonces, esto nos permite reducir la exposición de nuestro capital propio. La garantía tiene una madurez máxima de 15 años, con un periodo de implementación de 3 años hasta finales de octubre de 2027. Como lo he dicho, las contrapartes deben tener al menos una calificación CCC según la metodología de evaluación crediticia de la FED, pero CCC es muy bajo, porque no sé si conocen las escalas de calificación que van de AAA hasta el CCC y al default. En cuanto a los criterios de elegibilidad, a nivel del préstamo, el proyecto financiado tiene que generar por lo menos 50% de impacto climático positivo en adaptación o mitigación. Solo se incluyen préstamos basados en proyectos activos o programas. No se aceptan préstamos basados en políticas como los PBLs. A nivel del portafolio, se busca que la mitad de los recursos se destinen a ciudades intermedias, es decir, con menos de 1 millón de habitantes. Además, un 20% debe contribuir a cobeneficios de adaptación
climáticos y un 10% a compromisos de biodiversidad y su conservación. Por último, se aplica una cláusula de diversificación geográfica por la FD. La FD tiene que otorgar esta garantía en varios países para asegurar un reparto equilibrado de las operaciones. Pero hoy en día solo se hizo una operación con el GAT de Cuenca, con su empresa IMAC, y se está evaluando otro proyecto en la ciudad de Loja. Quisiera también, antes de cerrar esta presentación, darles un poco de contexto sobre la autorización de la garantía en Cuenca. En Cuenca, la FD concedió a IMAC entonces un préstamo de inversión por un monto de 26.7 millones de dólares. Antes, las dificultades para obtener una garantía soberana, la FD podría haber ofrecido un préstamo no soberano, digamos clásico, sin garantía, sin nada, pero que incluye una margen por riesgo de crédito relativamente alta en Ecuador, debido al límite de las clasificaciones al nivel soberano ecuatoriano, que es actualmente B-. Para hacer el financiamiento más sostenible, entonces se solicitó la garantía parcial de Facilities, que cubre el 70% del monto del préstamo. Entonces, esta solución permitió reducir la margen por riesgo de la FD y ofrecer a la IMAC un tipo de interés más asequible, asegurando al mismo tiempo el equilibrio económico del proyecto. En definitiva, Facilities es un mecanismo que busca generar un círculo virtuoso. Las ciudades pueden acceder a condiciones favorables, la Unión Europea comparte el riesgo con la FD y la FD puede ampliar su capacidad de financiamiento hacia proyectos urbanos verdes y de alto impacto social. Aunque por el momento la asignación para América Latina está prácticamente agotada, el programa puede servir como modelo para otras iniciativas. Y aprovecho también la presencia de la delegación de la Unión Europea, quien nos ha ayudado mucho a desplegar Facilities en Ecuador, para que nos acompañe para apoyar la extensión del programa en Ecuador en toda la región. Entonces, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, querido Oliver, por tus interesantes aportes sobre este mecanismo. Ahora quisiéramos dar la palabra a Carolina Báez, directora de Planificación, Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, quien hará una presentación sobre el proyecto de fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos y gestión de áreas verdes en Cuenca. Adelante, querida Carolina. Muchas gracias, Marisela, y muchas gracias también al gobierno provincial de Pichincha por organizar esta red tan importante, a la AFD, que está aquí presente, a la Unión Europea, y también a la CEPAL por ser un aliado estratégico en esta red. Siempre, digamos, estos intercambios nos sirven muchísimo a los gobiernos locales para poder nutrirnos de las mejores experiencias de todos y también para ir articulándonos en mejora del trabajo que hacemos en cada una de nuestras ciudades. Yo les voy a presentar brevemente la experiencia que tuvo la empresa municipal de aseo de Cuenca. Vamos a la siguiente, por favor. Simplemente para contexto de todas y todos, porque sé que ecuatorianas, Cuenca es una ciudad que está ubicada al sur del país y esta ciudad cuenta con alrededor de 600,000 personas ya para este año. El último censo dijo 596,000 personas, el censo del 2022, ¿no? Entonces nosotros somos, en la siguiente diapositiva, una empresa pública que sirve justamente a esta ciudad con todo lo que es la gestión de residuos sólidos y la gestión de áreas verdes. Tenemos dos competencias súper complejas. Ustedes ven aquí todos los servicios que tenemos: limpieza, recolección, reciclaje, compostaje, relleno sanitario, desechos infecciosos, escombreras y áreas verdes. La EMAC-EP fue creada como una empresa pública, entonces no es parte de la municipalidad, sino que hace ya 26 años somos una empresa independiente
¿no es cierto?, autónoma y que, digamos, funciona, ¿no es cierto?, adscrita al municipio, pero es una empresa pública independiente. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente para su conocimiento, la EMAC-EP es una de las pocas empresas públicas aquí en el Ecuador que maneja todas sus dos competencias a través de un sistema de planificación y mejora continua, ¿no es cierto?, tanto en sus procesos de áreas verdes públicas y en sus procesos de gestión de residuos sólidos, ¿no? Nos regimos por una planificación, la última aprobada en el 2024, que es un plan prospectivo territorial que nos da una meta y una cartera de proyectos bastante significativa hasta en este caso, hasta el 2050, ¿no es cierto? Y los enfoques de esta planificación siempre son llevar a la empresa a tanto adaptarse cada vez más al cambio climático, cuanto a fortalecer todos nuestros procesos de economía circular. Tenemos 3 certificaciones internacionales, que es bastante importante para el proceso que ustedes van a ver y lo que logramos. Y anualmente, ¿no es cierto?, estamos siendo evaluados por organismos internacionales. Entonces, esto es parte transversal de todo el trabajo que hicimos con la AFD. Siguiente, por favor. Simplemente para su conocimiento, el proyecto que gestionamos con la AFD es un proyecto que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos y de áreas verdes acá en Cuenca a través de 6 componentes. Van a ver, esta es una cartera bastante interesante de proyectos que tocan principales de nuestra gestión. Y está enfocado justamente a que la empresa pueda fortalecer todos sus procesos, ¿no es cierto?, en su adaptación al cambio climático, en el relacionamiento que tenemos con todos los procesos para la economía circular y también, ¿no es cierto?, nos ayuda a fortalecer todo lo que es nuestra gestión ambiental y social en todos los procesos que lleva adelante la EMAC. En general, ¿no es cierto?, el proyecto es un proyecto de un monto de $26.7 millones, ¿no? 2 cosas súper importantes y que ya las han mencionado los anteriores expositores, ¿no es cierto?, es que tiene un mecanismo de garantía, ¿no es cierto?, no soberano, es decir, que no necesitamos que el gobierno nacional nos avale, digamos, una garantía para poder hacer este financiamiento internacional con un organismo internacional, ¿no? Entonces, tenemos 2 mecanismos interesantes que ya les voy a comentar despuésito un poquito más, ¿no? Que nos ayudaron a obtener este crédito, que es tuvimos una garantía con el gobierno municipal de Cuenca, es decir, el municipio es garante y en este caso específicamente es fiador, ¿no es cierto?, y actúa en forma contingente solo si la EMAC, ¿no es cierto?, no pudiera hacer uno de los pagos, entonces ahí interviene el municipio. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo y a través de la Agencia Francesa de Desarrollo se gestionó esta garantía Fast Cities con la Unión Europea, que nos permitió lograr tener un crédito en condiciones muy similares a las que el BEDE nos hubiera otorgado, ¿no es cierto? Sin embargo, la EMAC con el BEDE, por ejemplo, venía históricamente teniendo acceso máximo a $3 o 4 millones en créditos. Entonces, esto realmente es como adelantar el trabajo de la EMAC en más o menos 7 veces el ritmo que estaba caminando la EMAC, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Esto yo creo que es la lámina que más les va a interesar a todos ustedes. Las siguientes láminas un poco les van a comentar sobre el proyecto, pero esta lámina es todo el proceso que nosotros llevamos adelante para poder obtener el financiamiento a través de la Agencia Francesa de Desarrollo. Hay que reconocer realmente que, digamos, la gestión del alcalde de Cuenca fue clave desde antes incluso de ser el elegido alcalde de Cuenca. Él tuvo como ciertos enlaces, tanto con la Unión Europea como con la Agencia Francesa de Desarrollo, un poquito antes incluso de haber sido elegido alcalde, y apenas entró empezamos a gestionar el proyecto. Entonces, digamos, fue una ventaja súper importante que esta gestión haya iniciado casi al mismo tiempo que ingresó el alcalde en esta administración. Entonces,
todos los procesos de análisis de prefactibilidad, ¿no es cierto? Es decir, de análisis de información, visita de sitios, etcétera, empezaron más o menos con la primera visita de la AFD en junio del 2023, y de ahí en adelante hemos ido siguiendo un proceso que es bastante riguroso, ¿no es cierto?, en términos de que, por ejemplo, contratamos tanto para la prefactibilidad y luego para la factibilidad a consultores externos e internacionales a través de la AFD para poder hacer los análisis de todos los componentes que le propusimos a la AFD. Inicialmente propusimos 7 componentes, no obstante lo que ustedes van a ver adelante, fueron 6 de los componentes factibles para el financiamiento, ¿no? Una cosa interesante, importante de saber es que la AFD, además del crédito, nos brindó un apoyo con fondos no reembolsables que hasta el momento más o menos que yo tenía el conocimiento de cómo iba subiendo ese fondo, más o menos estaba en casi $600,000 de fondos no reembolsables que sobre todo nos han servido para el financiamiento de los estudios de prefactibilidad y en algunos casos de factibilidad, ¿no? En octubre se contrató a una empresa, Nexo Bayer, que es la que realizó el levantamiento de toda la información para entregar finalmente, ¿no es cierto?, a la AFD una factibilidad, una viabilidad de financiamiento. Con el trabajo que hizo Nexom aquí en Cuenca, todos los componentes tuvieron un sustento externo e internacional, ¿no es cierto?, con un equipo gigantesco que era más o menos de unas 15 personas que estaban entre Colombia, Ecuador y también Francia, para analizar toda la información que tuvo la EMAC. También se hizo desde octubre hasta febrero del 2024, hasta diciembre más o menos del 2024, un análisis muy riguroso en términos financieros. Lo que tienen que saber ustedes es que el análisis financiero no solamente se hizo a la empresa pública municipal de Aseo de Cuenca, sino también al gobierno autónomo descentralizado municipal, al municipio de Cuenca, ¿no? Debido a que desde el punto de partida, desde junio, existía la voluntad de lograr este crédito sin ningún tipo de garantía soberana y más bien el GAD, ¿no es cierto?, desde el principio puso sobre la mesa la voluntad y, digamos, la garantía de que podía extender una garantía para el EMAC de ser necesario y si los análisis lo pedían así. Como ustedes ven, más o menos el proceso en que el momento en que ya se empieza a acelerar, digamos, el proceso es desde abril hasta diciembre. La AFD tuvo un primer comité en donde aprobó y nos dio todos se puede decir, los términos del financiamiento que nos otorgaría en el 22 de julio. Entonces, del 22 de julio, la EMAC hasta la firma tenía 8 meses para poder concretar efectivamente el convenio de crédito, ¿no? Antes de terminar el año del 2024, logramos, con la gestión eficiente, efectiva de la AFD, tener la garantía Fast Cities. Como ustedes escucharon, esa garantía nos proporciona el 70% de garantías en caso de que la EMAC no pueda, el GAD no puede, entonces interviene la garantía de la Unión Europea. Adicionalmente, también logramos hasta diciembre del 2024 que el gobierno autónomo, el municipio, nos otorgue un contrato de fianza por $29 millones. Estas 2 garantías hicieron que, ¿no es cierto?, el interés sea similar al que nos ofrecería el BEDE. De hecho, fue un poco más bajo porque en el momento que nos otorgaron con un interés de 7.3% y el interés del BEDE más o menos estaba en 7.8%, ¿no? Y lo bueno es que a través de la AFD te da la oportunidad de que con cada desembolso tú puedes elegir la tasa de interés si flexible o fija. Entonces, nosotros hemos ido accediendo a los desembolsos con menor tasa que el 7.3 por el momento, ¿no? Eso, digamos, hasta diciembre. En diciembre tuvimos que hacer ya todos los trámites de rigor, es decir, ya teníamos toda la información, llegamos al acuerdo con la AFD, llegamos al acuerdo con el gobierno autónomo, entonces teníamos que solicitar al Ministerio de Finanzas el visto bueno para poder firmar el contrato de crédito, ¿no? Eso fue, digamos, lo más
complejo porque, digamos, el trabajo técnico fluyó con los tiempos que tenían que fluir. Sin embargo, ¿no es cierto? A partir de diciembre nosotros entregamos toda la información al Ministerio de Finanzas y sí fue un trabajo realmente conjunto entre el EMAQP y la AFD lograr la firma hasta el 7 de marzo que se firmó. Es decir, nos demoramos 3 meses en lograr el aval del Ministerio de Finanzas. Otra cuestión súper importante que mencionar aquí es que el Ministerio de Finanzas nos pidió la misma información que cualquier gobierno autónomo aquí en el Ecuador debe entregar para solicitar una garantía soberana. Es decir, que a pesar de no necesitar la garantía soberana y ser un crédito sin garantía soberana, sí tuvimos que entregar toda la información para que ellos analicen y cumplamos con todos los requisitos de una garantía soberana. Entonces, ese proceso se demoró 3 meses y fue un ejercicio muy arduo de reunirnos en Quito, hacer el trabajo, el lobby y también todas las revisiones técnicas de toda la información hasta la firma que fue el 7 de marzo. El 7 de marzo nos dieron el visto bueno, el 11 se firmó el crédito y el 24 de marzo se firmó el contrato de fianza. Nosotros teníamos, digamos, el plazo hasta marzo para poder firmar el convenio de crédito. Siguiente, por favor. Simplemente para su conocimiento, son 6 componentes operativos, es decir, que cubren alguno de nuestros procesos y un componente transversal que está cubriendo, ¿no es cierto?, todos los procesos transversalmente. Siguiente, por favor. Aquí en la siguiente lámina, más o menos les dice qué es lo que tuvimos que hacer, ¿no es cierto?, previo al primer desembolso. Cada uno de los contratos firmados con la AFD son contratos bastante específicos, son bien rigurosos en la Agencia Francesa de Desarrollo, tanto técnicamente como financieramente. Tuvimos incluso que conformar una unidad de gestión de proyecto para esto, ¿no? Y tuvimos que tener el acuerdo del Banco Central para poder hacer las transacciones, etcétera, ¿no? Nos permitía el convenio 4 desembolsos, hemos hecho un solo desembolso como la van a ver y evidentemente todos los procesos que están dentro de este convenio y que están aprobados por la AFD se hacen en el marco de un régimen especial de la normativa internacional de contratación pública, es decir, no sigue los mismos procesos de contratación normales del CERCOP, sino que se rige ante las leyes de la AFD. Y lo hacemos a través del CERCOP, pero a través del sistema de compras de la AFD, ¿no es cierto? Pero con normativa AFD. Esto está aprobado por el CERCOP y por todos los organismos nacionales, ¿no? Adicionalmente, es un crédito que es a 12 años plazo con 5 años de periodo de gracia. Sigamos al siguiente, por favor. Estos son los componentes que están financiados por el proyecto. Para quienes manejan empresas públicas que tienen más o menos las mismas competencias que nosotros, puede ser muy interesante para ustedes ver nuestra cartera de proyecto. Los 2 primeros proyectos son básicamente el grueso de nuestro financiamiento. Tanto la fase sur del relleno sanitario, que extiende 11 años la vida del relleno sanitario que atiende a Cuenca, y el complejo verde, que comprende varias infraestructuras muy estratégicas para el EMAQP, que es la estación de transferencia, una planta de operaciones, la construcción del edificio administrativo y un centro educativo y un área verde recreativa, ¿no? Estos 2 ya casi son el 70% de todo el presupuesto y los otros componentes son la renovación de la flota vehicular, la planta de esterilización, la educación ambiental y el único componente de áreas verdes es el fortalecimiento del vivero de Llanaturo, como vamos a ver en las siguientes láminas. Las siguientes láminas les va a comentar siguiente, por favor, un poquito sobre cada uno de estos proyectos. Aquí ven la fase sur, que es del relleno sanitario, es un proyecto que tiene una inversión de $9.2 millones, ¿no? Estamos extendiendo la fase sur, aquí dice 10 años más, pero cada vez que hacemos un poquito más de análisis vamos identificando que podemos extenderle un poco más el relleno sanitario, pero la idea es que sobrepase, en este momento el relleno sanitario tiene una vida útil hasta el 31 y vamos a sobrepasar, digamos, con 10 años más esa
vida útil. Siguiente, por favor. El componente 2 es la compra de la nueva flota vehicular, ¿no? La EMAQP está constantemente cambiando su flota vehicular. Perdón, aquí no pude ver, estoy equivocada, perdón. Está mal la foto, que es la construcción del complejo verde, que es una estación de transferencia a la planta de operaciones del edificio administrativo por 9.6 dólares. Este proyecto es bien estratégico para el EMAC y nos permite ahorrar $1 millón, sobre todo en costos de transporte, porque lo que vamos a hacer es reducir los viajes de nuestra flota vehicular hacia el relleno sanitario. Siguiente lámina. El cambio de la flota vehicular. Siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El cuarto es el fortalecimiento de nuestra planta de residuos sanitarios. Aquí es importante mencionarles que el EMAQP es una de las pocas que tiene como empresa pública el servicio de tratamiento de residuos sanitarios. Entonces, nosotros no solo atendemos a Cuenca en esto, sino a otros cantones y estamos pensando expandir nuestro servicio a los cantones del sur. Entonces, actualmente tenemos una capacidad diaria de gestión de 2.5 toneladas diarias de residuos sanitarios, que son los desechos infecciosos que vienen de los hospitales, etcétera, ¿no? Y estamos ampliando esa capacidad a 5 toneladas diarias. Sigamos, por favor. El fortalecimiento de la educación ambiental. Esto es muy importante para ustedes conocer, digamos, por toda nuestra fortaleza técnica en todas nuestras plantas de operaciones. La EMAQP recibe alrededor de 3.000 a 5.000 personas anuales que nos visitan en todas nuestras plantas. Entonces, este componente nos va a permitir, uno, tener un espacio en el relleno sanitario que es como una casa hacienda antigua, la vamos a recuperar y la vamos a convertir en un centro de interpretación ambiental, tanto para, digamos, que ayude a la comunidad con procesos de educación popular y también educación en gestión ambiental, ¿no es cierto? Y adicionalmente que nos permita atender a las personas que van hacia el relleno sanitario y que ven todos nuestros procesos. También nos ayuda a renovar nuestro bus de educación ambiental que va a todas las escuelas y colegios con los lleva al relleno sanitario gratuitamente y se hace un trabajo de educación ambiental. Esto es $1.2 millones. Sigamos la siguiente. La reingeniería del vivero de Yanaturo, como les dije, la segunda competencia que tiene la EMAQP es la gestión de las áreas verdes públicas y nuestro vivero básicamente produce, ¿no es cierto?, las plantas y los árboles que sembramos en Cuenca. Como ustedes saben, Cuenca es una ciudad bastante verde, entonces este vivero necesita duplicar su producción de árboles y plantas y hemos invertido $500,000 en esto para poder hacer eso. Siguiente, por favor. Un poco el componente transversal, ¿no es cierto?, es el componente de los estudios de fiscalización, toda la supervisión, el seguimiento. Tenemos 2.3 millones en un componente transversal que garantiza, ¿no es cierto?, que cumplamos con todos los estándares que establece la AFD. Siguiente, por favor. Una de las cosas más importantes, y como lo mencionó la AFD, es que, digamos, para poder obtener este financiamiento nosotros teníamos que comprobar todo el beneficio y el impacto ambiental que todos nuestros proyectos están aportando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gestión de 540 toneladas al día de desechos domiciliarios y estamos con una meta de evitar 215,000 toneladas de CO2 en los 9 años. Esto es súper importante. La EMAQP tiene una planta de biogás, es decir, a través de lo que es el gas que se genera en el relleno sanitario, generamos energía eléctrica. Entonces, todo esto contribuye a esos proyectos. Siguiente, por favor. También, ¿no es cierto?, este circuito interactivo que les comentaba que vamos a hacer en el relleno sanitario nos va a ayudar a fortalecer, digamos, el trabajo de educación ambiental que hace el EMAC y también a fortalecer todos nuestros procesos de plan de acción género,
La EMAGP se ha comprometido con la AFD a fortalecer todo el trabajo que hacemos en Acción Género, sobre todo, ¿no es cierto?, fortaleciendo la contratación de mujeres en los procesos de gestión integral de residuos sólidos, aplicando nuevas políticas para fomentar, ¿no es cierto?, la acción género, y esto va a ser fortalecido en todos los componentes del proyecto. Siguiente. Una de las cosas importantes es que la AFD tiene estándares ambientales súper rigurosos y tuvimos que hacer un estudio muy importante para poder movilizar en el espacio donde estamos interviniendo para la fase sur. Teníamos unas ranitas, era el hábitat de unas ranitas que no solamente existían ahí, pero que había unas grandes poblaciones, entonces hicimos todo un trabajo para poder moverlas, reubicarlas y garantizar, ¿no es cierto?, que no haya impacto ambiental en estas especies. Entonces, todas fueron capturadas, monitoreadas y se relocalizaron para poder garantizar que estamos cumpliendo con lo que la AFD nos establecía sobre estos estándares de biodiversidad. Siguiente, por favor. El relleno sanitario está en Santana y una de las cosas importantes es que la gestión social del proyecto es bastante rigurosa y tenemos que, estamos haciendo un proceso de fortalecimiento. Tenemos un convenio con Santana hasta el 2031 para el relleno sanitario y todo este proceso nos está encaminando a renegociar este convenio, ampliar ese convenio hasta el 2050 y a mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones sociales en las que nosotros operamos el relleno sanitario. Cabe indicar que la EMAGP es la única empresa que da el 5% de sus ingresos de cualquier tasa para el Santana, que es la parroquia en donde está ubicada el relleno sanitario. Siguiente, por favor. La normativa y transparencia es muy importante. Toda la contratación es bajo las normas de la AFD, ¿no es cierto? Evidentemente, todos los procesos son observados, evaluados, ¿no es cierto? Y con visto bueno de la AFD. Aquí seguimos bastantes pasos súper rigurosos para cada uno de los procesos y tenemos la aplicación, el compromiso de aplicación del Plan de Compromiso Ambiental y Social en el marco de gestión ambiental. Esto está firmado dentro del convenio y es de obligatorio cumplimiento. Siguiente, por favor. Simplemente estas dos últimas láminas es para cerrar y decirles, digamos, cuáles fueron las fortalezas y aquellas características que tuvo la EMAGP que nos permitió lograr en un tiempo récord, porque prácticamente logramos hacer todos los acuerdos y la firma del convenio en alrededor de 1 año y medio, ¿no?, que normalmente siempre los tiempos son más extendidos. Por un lado, tuvimos la articulación estratégica tanto con la AFD y la Unión Europea, ¿no es cierto?, a través del alcalde de Cuenca, y logramos realmente hacer esta combinación que nos permitió acceder a este crédito sin necesidad de entrar a negociar con el gobierno nacional un crédito de esta magnitud. Las capacidades técnicas instaladas del EMAG son extremadamente fuertes, ¿no es cierto? Son 25 años que han venido liderando este tipo de procesos, entonces hay una cartera de proyectos muy interesantes que nos permitió tener casi inmediatamente toda la información para poder gestionar técnicamente el proyecto. También, ¿no es cierto?, la EMAGP, al ser certificada de estas 3 ISOs de calidad, gestión ambiental y también seguridad y salud en el trabajo, nos permitió tener como toda la información para poder certificar los impactos que los proyectos iban a generar. Y por último, ¿no es cierto?, esta articulación del municipio con las empresas públicas y todas las otras empresas de la municipalidad nos permitieron consolidar la información, intercambiar la información y darle a la AFD la garantía necesaria para ver, ¿no es cierto?, la fortaleza técnica de este proyecto. La última lámina, por favor. Uno de los retos, ¿no es cierto?, por un lado, ¿no es cierto?, era superar los tiempos extendidos de articulación entre los distintos niveles de gobierno, tanto con el Ministerio de Finanzas como con el Banco Central y también con las otras instituciones que tuvimos, por la Procuraduría, tuvimos que hacer un trabajo bien fuerte con la Procuraduría, ¿no es cierto? Entonces eso sí fue un reto bastante fuerte que tuvimos que lograr para la firma del convenio.
Una de las cosas más importantes es lograr garantizar la adaptación de todos nuestros sistemas a los estándares del Banco Mundial, porque todos los sistemas, por más que tengamos las ISOs, ahora ya están, digamos, siendo evaluados con los estándares del Banco Mundial. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, es una cosa muy importante fortalecer los gobiernos locales para procesos de licitación internacional que son bastante distintos que los procesos de licitación local. Las oportunidades, como ustedes vieron, ¿no es cierto?, Global Gateway, la Unión Europea y la AFD nos brindan toda una red de apoyo muy importante, interesante, que hay que aprovecharlo, ¿no? Nuestros sistemas de monitoreo y evaluación se están adaptando a todo este nuevo marco internacional, entonces eso es una oportunidad muy grande para nosotros. El vínculo con los gobiernos autónomos para intercambio de experiencias es muy importante y acceder a estos fondos, a estas oportunidades de fondos no reembolsables. Eso nada más y estoy atenta a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Carolina, por tu presentación tan preclara. Yo cuando nos juntamos con los gobiernos subnacionales en el marco de la red siempre digo que es como una terapia, porque todos compartimos las mismas problemáticas. Y la idea de este ejercicio es que juntos podamos encontrar también soluciones innovadoras que sí existen, pero dada la heterogeneidad de capacidades que tenemos en los gobiernos subnacionales, es muy difícil también que se tenga tanto el conocimiento como el acceso para poder convertir esto en una oportunidad de desarrollo para los territorios. Yo nada más quisiera comentar sobre la base que dijiste a los gobiernos subnacionales, qué importante que es saber hacia dónde vamos y saber cuáles son las prioridades que finalmente una gestión municipal o una gestión provincial, si lo planifica en el tiempo, logra una transformación cuando termine esa gestión. Pero eso también demanda que todos los actores nos podamos articular, banca de desarrollo multilateral, organismos internacionales para asistencia y capacitación, nuestras contrapartes de política nacional, así como las instancias de financiamiento de contratación pública que tienen que acompañar en este propósito de desarrollo a los gobiernos subnacionales. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Y antes de cerrar este bloque, a mí me gustaría poder escuchar a Marco Dini, nuestro socio y nuestro cómplice en esta red, que es de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, previo a dar paso a las preguntas que ya las tenemos sistematizadas. Adelante, querido Marco. Muchas gracias, Marisela. Gracias a todos los panelistas que han compartido con generosidad su experiencia, su línea de trabajo, sus instrumentos. Yo creo que los mensajes principales de este evento, muy exitoso por el lado de los participantes, viste, seguimos teniendo más de 200 personas, 260 personas conectadas, es lo que decía la prefecta al comienzo, es decir, el desarrollo productivo requiere financiamiento y segundo, el financiamiento se puede generar. Creo que las tres presentaciones muestran un ejemplo concreto, muy aterrizado, de cómo se puede gestionar un proceso que lleva desde una política internacional y multilateral de la Unión Europea a una iniciativa concreta en una localidad, caso de Cuenca, en América Latina. Es decir, se puede. Esos son los dos mensajes, yo creo, más importantes. Ahora, a mí me gustaría centrar 2 minutos de reflexiones, porque no quiero quitar demasiado tiempo al debate, mi atención sobre lo que está detrás de este razonamiento. Es decir, no podemos perder de vista un elemento esencial, a mi manera de ver. Lo que damos por sentado, pero yo creo que es importante reafirmarlo. Los gobiernos subnacionales, que significa los gobiernos intermedios, como la prefectura, la provincia, los gobiernos regionales o como se denominan en los distintos países de América Latina, y los gobiernos locales, o sea, la municipalidad, tienen un rol
clave en el desarrollo productivo. Y tienen un rol clave, decía la prefecta, porque son cercanos a la población. Pero esto significa cosas concretas, responsabilidad y acciones concretas. En primer lugar, son inversionistas, es decir, los gobiernos subnacionales invierten para desarrollar bienes públicos productivos clave para hablo del desarrollo productivo, después podríamos hablar de muchas otras cosas, pero nuestro énfasis, el énfasis de la REDEPRO, de la red de gobiernos subnacionales, es el desarrollo productivo. En este ámbito, los gobiernos subnacionales tienen un rol clave, en primer lugar como inversionistas, porque generan, invirtiendo recursos, bienes públicos productivos que son imprescindibles para el desarrollo de la capacidad productiva de su territorio. Segundo, porque atraen inversiones o crean condiciones para que inversionistas terceros, extranjeros o nacionales puedan invertir localmente, lo cual es imprescindible, fundamental para acelerar los procesos de desarrollo productivo. Y tercero, porque construyen una agenda o colaboran o facilitan la construcción de una agenda estratégica. ¿Qué significa? Crean las condiciones para que los actores de la localidad definan cuáles son sus metas, su objetivo y fijen hojas de ruta que permitan la complementación de las capacidades territoriales en pos de la construcción y del alcance de estas metas productivas. Fijan el norte, digamos, de este esfuerzo colectivo que da sentido a esta acción de desarrollo productivo. Ahora, para que esto ocurra, para que estos gobiernos subnacionales desempeñen con eficacia estas condiciones, se requieren, me parecen, dos condiciones básicas. Primero, competencia y segundo, capacidades. Competencia significa delegación de atribuciones. Significa que a los gobiernos subnacionales es importante atribuirle las facultades para desarrollar estas funciones. Pero por otro lado, si se le otorgan esas atribuciones y no se le generan las capacidades, se generan muchísimas frustraciones. Capacidades significa dos elementos básicos: talentos humanos, profesionales capacitados y motivados, y recursos. Y el día de hoy, el tema, el tópico, el acento se ha puesto sobre el tema de los recursos. Como decía la prefecta, sin recursos no hay desarrollo productivo. Entonces nosotros necesitamos de los gobiernos subnacionales para el desarrollo productivo por su cercanía con la gente, porque desempeñan un rol fundamental en la definición de estrategias que movilizan los recursos locales y la capacidad local en función de nortes y metas consensuadas, y para generar competencia y capacidades a nivel local. Para eso hay un rol nevrálgico que desempeñan tres actores. En primer lugar, el Estado Nacional. En segundo lugar, la cooperación o la entidad financiadora internacional. En tercer lugar, lo otro gobierno subnacionales de América Latina, la red de gobiernos subnacionales de América Latina. No quiero hacerlo largo, pero una cosa la quiero decir respecto al rol de los gobiernos nacionales en esto. Es, desde mi punto de vista, fundamental, nevrálgico, que los gobiernos nacionales en América Latina desempeñen una función de impulso al rol de los gobiernos subnacionales en el desarrollo productivo, en primer lugar, garantizando recursos suficientes y seguros para que puedan desempeñar esta función. Segundo, para garantizar un equilibrio entre territorios, regiones, provincias con distinta capacidad productiva. En tercer lugar, para potenciar la sinergia entre territorio productivo. Este rol es del Estado y tiene que el Estado central desempeñarlo con eficacia.
El segundo elemento clave son la entidad de financiamiento internacional. Hoy vimos un ejemplo, no me parece necesario volver a insistir sobre esto. Evidentemente, no está solo el gateway de la Unión Europea, hay otros actores internacionales, está el Banco Interamericano del Desarrollo, por ejemplo, están la CAF, que ha puesto cada vez más una atención creciente al rol y al financiamiento del rol de los gobiernos subnacionales en el desarrollo productivo que nosotros apoyamos y que esperemos que se vaya consolidando. Déjeme solo concluir con una referencia al último elemento que yo señalaba como importante, que es el rol de los otros gobiernos subnacionales para el desarrollo productivo. En esto se coloca la REDEPRO, la Red de Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo Productivo. No es nada más y nada menos que un espacio permanente de encuentro, diálogo e intercambio técnico y político de todos los órganos, instancias de gobierno subnacionales, intermedios y locales para aprender junto y potenciar junto la capacidad de estos organismos. Desde el punto de vista de la REDEPRO, nosotros hemos definido por el momento 5 ejes de trabajo. Uno de ellos es el financiamiento, no es el único. Nos interesa trabajar la innovación, la política de innovación, nos interesa trabajar la política de articulación productiva, nos interesa el enfoque de género, nos interesa el desarrollo productivo sostenible. Pero evidentemente, como decía la profeta, si no hay financiamiento, no hay desarrollo productivo en ninguno de estos aspectos. El financiamiento es, por lo tanto, un tema clave y a nosotros nos interesa desde la REDEPRO que todos ustedes que están hoy con nosotros, todos los gobiernos subnacionales de América Latina que nos están escuchando, colaboren con la REDEPRO, participen en la REDEPRO, se sientan parte de la REDEPRO a través de su experiencia y nos ayuden a conocer otras modalidades para el financiamiento del desarrollo productivo. A nosotros nos interesa mapear esta experiencia, nos interesa difundir a través de la red estas experiencias, nos interesa hacer de la red un instrumento de crecimiento, de aprendizaje colaborativo. Así que lo invito todo a ser parte de esta red, darnos su contacto, participar, inscribirse y compartir con nosotros y con todos los demás gobiernos de América Latina su experiencia hoy en materia de financiamiento y en otro momento también en la otra línea de trabajo, innovación, desarrollo sostenible, género y articulación productiva. Muchas gracias, Marisela, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu motivadora intervención, que además da cuenta de la visión estratégica que tenemos en la red y que precisamente se refleja en este espacio, que es una comunidad de práctica para crecer juntos. Y antes de dar paso a las preguntas, voy a arrancar yo con una pregunta que nos hicieron y es cómo ser parte de la red. Entonces, hemos puesto en el chat el contacto de la persona a la que ustedes deben escribir para informarles del procedimiento, que es algo súper ejecutivo, nada más es adherirse a nuestra declaración de principios y ser parte de esta red, porque más allá de una institucionalidad, a nosotros nos interesa un propósito técnico-político, que Marco lo ha dejado bastante claro, con un solo mensaje, y es que estamos absolutamente convencidos bajo el principio de integración regional, que juntos somos más fuertes y que además podemos poner en una plataforma común frente a nuestros socios, como son la banca multilateral, nuestras preocupaciones y lograr que ellos también a través de su acción contextualicen y flexibilicen sus instrumentos para que puedan seguirnos acompañando de la mejor forma. Porque quiero repetir el mensaje tanto de la prefecta como de Marco: sin financiamiento no hay desarrollo, y tampoco tiene que ser caro, tanto en términos económicos, financieros, como en términos de tiempo, porque, digamos, el desarrollo es apremiante para nuestro pueblo. Ahora quiero dar paso a las preguntas que le hicieron a Carolina López de la Unión Europea. Y son las siguientes, te voy a dar en un solo bloque, por favor, para que tú puedas irlas contestando y estructurando tal vez, aunque tratamos de hacer ese ejercicio.
Quisiera arrancar por una pregunta que nos hacen básica. ¿Qué es una garantía soberana? Me parece interesante esa pregunta. Nos preguntan además si el programa de financiamiento es asequible también para universidades, para organismos no gubernamentales, para proyectos comunitarios. Nos plantean también la pregunta de que si dentro de los sectores priorizados pueden financiarse proyectos para el cuidado de la biodiversidad de agroecosistemas. Y nos preguntan finalmente, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en el Global Gateway? Eso sería, querida Carolina. Muchas gracias, Marisela, y muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas. Bueno, en la banca multilateral, la garantía soberana es la garantía que otorga el Estado central para que un proyecto se realice, ¿no? Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones da un crédito al Banco de Desarrollo para Agua y Saneamiento y se da una garantía soberana por parte del Estado central como una garantía de repago a ese crédito. Entonces, eso es una garantía soberana y sabemos que en los estados latinoamericanos en este momento hay una tasa de sobreendeudamiento, o los gobiernos descentralizados no tienen cupo de endeudamiento, o los bancos de desarrollo no pueden dar ese cupo de endeudamiento, y por eso estas garantías de la Unión Europea reemplazan la garantía soberana. Es el caso que pasó en Cuenca, ¿no? Entonces, la Unión Europea se vuelve garante de esta operación para que el Estado central no tenga que hacer este ejercicio. Yo no sé si lo mencioné y quiero volver a mencionarlo. El caso de AFD y LEMAC es la primera garantía que se moviliza en toda América Latina y el Caribe. Entonces es un hito para la región que responde al inmenso trabajo de la EMAC y al minucioso trabajo financiero que ha hecho la AFD con la Unión Europea. Sí, el financiamiento es asequible para universidades y organismos descentralizados. Quisiera dar un ejemplo que es un hito de Global Gateway. Es un ejemplo que pasó en África, bajo el equipo Europa. 3 países africanos se unieron para la fabricación y manufactura de vacunas contra la malaria. Entonces hubo una unión de 3 bancos europeos que movilizaron 300 millones de euros. Después hubo una inversión privada de una empresa de salud europea, más un sector privado africano, y se dio una cooperación no reembolsable a un grupo de universidades para hacer este trabajo de investigación sobre la malaria. Ahí también hubo otro fondo no reembolsable a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en todo lo que es el trabajo de socialización y fortalecimiento de capacidades para vacunar a menores de edad. Entonces, este es un ejemplo que yo lo uso bastante porque se ejemplifica bastante bien cómo todos los mecanismos de financiación disponibles, ahí no hay una garantía financiera, pero hay una cantidad de bancos europeos que financiaron una misma estrategia para que la tasa de interés sea más baja y sea asequible, y se ven subvenciones, se ven préstamos, se ven universidades, autoridades locales, subnacionales. Entonces creo que es un ejemplo de cómo el trabajo de Global Gateway se materializó, ¿no? Se puso en práctica. Y en Ecuador tenemos un trabajo interesante en agua y saneamiento a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. El Banco Europeo de Inversiones movilizó 300 millones de euros, AFD movilizó 80 millones de euros para agua y saneamiento, y se dio 4 millones de euros a un consorcio de organizaciones de la sociedad civil para trabajar en procesos de fortalecimiento, como decía Marco, la parte de capacidades, ¿no? Para el sistema de WASH, lavado de manos, movilizar Plumpy Sops para los niños chiquitos, para sacarlos de desnutrición. Entonces, hay un montón de roles que puede jugar la investigación. Y aprovecho para hacer una cuña publicitaria. En Ecuador, tomando en cuenta que nos vamos a ir hacia el lado de las energías renovables, se está buscando investigación justamente a universidades y a grupos de universidades para saber cómo manejar este portafolio de investigación dentro de la energía renovable. La biodiversidad y ecosistemas claramente puede ser elegible dentro de clima y energía. Solamente es de acuerdo a cómo se estructura el proyecto. Acuérdense que tiene que haber un interés
de la Unión Europea, un interés del país socio, un interés del sector privado que quiere invertir en ese campo para generar un desarrollo, ¿no?, productivo, generar un impacto. Entonces, claramente las delegaciones estarán abiertas a sus propuestas en ese ámbito. Y el último sobre sociedad civil, bueno, creo que respondí un poco con mi anterior intervención sobre cómo puede ser el rol de la sociedad civil, puede ser partícipe a través de subvenciones, pero yo hago un llamado a algo que estamos desarrollando aquí en Ecuador, que es como una mesa de, no quiero llamarlo de auditoría, pero sí un tipo de veeduría ciudadana a través de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, hay una inversión muy grande en energía sobre el interconector eléctrico Ecuador-Perú y pasaba por un hábitat muy sensible del lado ecuatoriano. Y la sociedad civil es la veedora de que esa inversión no pueda dañar ese hábitat, de que tenga que tener un proceso de consulta a las comunidades. Y el Banco Europeo de Inversiones, con el máximo respeto al tema medioambiental, tuvo que cambiar su línea de transmisión. Entonces, yo hago un llamado también a que no solo la sociedad civil puede recibir fondos y implementar dentro de los proyectos Global Gateway, pero tienen un rol muy particular como veedores o auditores de las inversiones, porque creo que solamente con un enfoque 360 las inversiones son para el desarrollo y no para inversiones, digamos, privadas, ¿no? Entonces, eso creo que he respondido, Marisela. Me quedo atenta si es que hay otro bloque de preguntas. Muchas gracias, Carolina. Ahora unas preguntas, hay que mutearte, para Oliver. Oliver, ¿las calificaciones crediticias se tienen que solicitar su evaluación a alguna institución para obtenerla y poder solicitar algún financiamiento? Ahí tal vez es interesante aportar sobre esta problemática de que, claro, la capacidad de endeudamiento tiene que ir en línea con las normas de financiamiento público del ente rector. Pero qué importante que es que estos ejercicios vayan acompañados de lo que demanda también el organismo financiador. Y entiendo ahí que la FEDE hizo un gran trabajo de levantamiento de capacidad de cupo con el Ecuador. Sin embargo, es importante que se pueda fortalecer esto para que no sea una traba en el futuro del financiamiento, como quisiera, digamos, añadir eso a la pregunta. Nos preguntan también quiénes son los operadores municipales y los vehículos SP en APP municipales. Y algo que Caro Báez lo mencionó en el marco de su proyecto, pero me parece interesante porque veo que lo que les interesa saber es cuáles son las tasas de financiamiento con garantía soberana, sin garantía soberana y sin garantía soberana con este tipo de apalancamiento, para que podamos ver también el beneficio de tener este tipo de apalancamiento, porque entiendo, haber créditos sin garantía soberana, pero encarece mucho los costos financieros. Gracias, Olivier. Gracias. La pregunta sobre la calificación crediticia es un ejercicio que se realiza en el transcurso de la evaluación del préstamo y de la evaluación del prestador, es decir, el municipio o la contraparte futura de la FD. Porque como banco tenemos que evaluar el riesgo de no repago de la deuda y de sus intereses a lo largo de la vida del préstamo, que puede alcanzar los 20 años. Entonces, como banco tenemos una metodología para evaluar cada tipo de clientes que tenemos, como colectividades locales, empresas públicas, bancos públicos. Entonces hay una evaluación del riesgo crediticio de la contraparte. Entonces es una evaluación financiera que incorpora también elementos cualitativos como el marco institucional en lo cual la contraparte evalúa la solidez de las relaciones, incluso relaciones fiscales con el Estado central, el marco macroeconómico que puede afectar la performance financiera de la contraparte, y también los riesgos climáticos financieros que pueden afectar la capacidad de pago a largo plazo, como los riesgos físicos de los desastres naturales.
Entonces es algo interno, no solicitamos que se haga una calificación externa por una agencia de calificación internacional tipo Fitch, Standard & Poor's o Moody's, pero cuando una contraparte tiene este tipo de análisis ayuda mucho porque ya la información ya está lista, pero no es un requisito, digamos, para un financiamiento AFD. La capacidad, no entendí, perdón, la segunda pregunta sobre la capacidad de... Se trataba de la capacidad de levantamiento de la información para realizar estas evaluaciones de riesgo de crédito o no. Pero no entendí la segunda pregunta. ¿A qué pregunta no comprendiste, Oliver? Disculpa, no te... La segunda pregunta suya. ¿Cuál pregunta? Sobre Porque la de las calificaciones crediticias está respondida. Nos preguntaban cuál es la diferencia de las tasas, si es que es un crédito con garantía soberana, sin garantía soberana y sin garantía soberana con este tipo de apalancamiento como el Global Gateway. Pero y me la parecía última era quiénes son los operadores municipales y los vehículos de CP en APP municipales. Noté una cuarta pregunta sobre la capacidad de Perú. Solo que hay que mencionar que tenemos asistencia técnica para apoyar los gobiernos locales en armarse y armar la información que se necesita para la información financiera y armar un plan de sostenibilidad financiera interna para asegurar que la capacidad de pago sea aceptable a lo largo de la vida del préstamo. Entonces, tenemos este tipo de asistencia técnica y también es uno de los ejes de la asistencia técnica proporcionada por la Unión Europea para Facility. Entonces, hay asistencia técnica para la preparación de proyectos, para que respondan a los requisitos, como mencionó Carolina Báez, tenemos requisitos ambientales y sociales muy altos, entonces tenemos este tipo de asistencia técnica para estructurar los proyectos de tal manera que cumplen con estos requisitos, pero también tenemos asistencia técnica de fortalecimiento institucional en el marco del manejo financiero de la institución o del municipio, para que la evaluación, la calificación sea mayor, más alta. Y ya. Los operadores, sí, es en la lámina de la presentación, los operadores son todos los entes que dependen de un municipio o de un gobierno local, como la EMAC, que es una empresa pública local. Entonces, ellos son elegibles a la garantía y a los préstamos de AFD, porque la AFD solo presta a los actores públicos nacionales o locales. También hemos prestado a otros operadores municipios en Ecuador, como la EMAPAG, Empresa de Agua de Guayaquil, por ejemplo. Y las SPV son los Special Purpose Vehicle o los fideicomisos que se crean cuando se arma un APP, un contrato de APP, de Public-Private Partnership para la ejecución de un proyecto. Entonces, cuando este tipo de empresa proyecto dedicada a un proyecto X también es elegible para nuestro financiamiento con garantía. Sobre las tasas no puedo decir mucho porque depende mucho de los países. En Ecuador nuestra tasa no soberana, es decir, sin garantía nacional, es mucho más alta que en otros países porque tenemos una calificación promedia crediticia de B-, que es muy baja porque hay un techo soberano, digamos, que como se asignó al Estado ecuatoriano por las agencias de calificación internacionales una calificación promedia de B-, también se atribúa calificación baja a todos los demás actores públicos en el país. Lo que resulta que nuestra margen por riesgo de crédito es alta y que en Ecuador por el momento proponemos préstamos con garantía del Ministerio de Finanzas para eliminar esta margen por riesgo de crédito o, en el caso de la EMAC, otros mecanismos como la de facilities, ¿no?
y creo que con Spacitis salimos con una tasa que corresponde más o menos a lo que corresponde a las tarifas con garantía nacional, es decir, a los alrededores de 7.3, ¿no? Por ciento. Me corrige Carolina si me equivoco, pero... Yeah. Pero el impacto será diferente en cada país y también depende de la moneda. Eso fue un crédito en dólares, lo que fue mucho más fácil. En otros casos, por ejemplo, con el peso colombiano, hay que incorporar una margen de riesgo de cambio también, porque la AFD no tiene un balance financiero en euros, entonces es mucho más fácil cuando se presta en euros o dólares, pero con otras monedas hay también estos costos adicionales que tomar en cuenta. No sé si respondí a la pregunta, pero ya. Entonces, con la garantía parcial, porque fue una garantía parcial de la Unión Europea hasta 70%, porque no podemos superar este monto este porcentaje de 70% de cobertura. Hemos alcanzado y con también un pequeño esfuerzo interno de la AFD sobre su tarifa normal, digamos, su modelo tarifario, hemos alcanzado a los alrededores de 7.3% para una duración de 12 años. 12 años con 5 de gracia, ¿no? O 3. Así es. Sí, ahí, Oliver, solo para complementarte, o sea, en nuestro caso específico, que es debe variar, ¿no? Más o menos los primeros términos de negociación estaban entre 7.8 inicial, con la garantía del GAD y de la Unión Europea bajamos al 7.3, ¿no es cierto? Y la garantía soberana más o menos, discusión estaba entre 4 o 5%. Entonces sí, digamos, la garantía soberana es mucho menor la tasa de interés, pero el BEDE nos ofrecía una tasa de interés de más o menos 7.6%, 7.8%. Entonces sí fueron más beneficiosos que los términos del BEDE en el caso de los préstamos nacionales. Gracias, Oliver, por la claridad en la respuesta de las preguntas. Se nos queda una pregunta para Carolina López que me parece importante que la retomemos. Nos consultan si estos mecanismos de financiamiento están disponibles independientemente del nivel de renta que tengan los países. Lo pregunta una colega de Costa Rica que dice que va a enfrentar el tema de calificación de país de renta alta. Sí, es independiente, pero cada garantía y cada mecanismo de Global Gateway se adapta a cada región y a cada, digamos, por eso esta garantía está dirigida a Latinoamérica por justamente los ratings crediticios y la dificultad de acceder a crédito, ¿no? Entonces tocaría ver yo sé que en Costa Rica hay muchas garantías para movilidad, por ejemplo, porque ese es el sector en donde está Global Gateway allá, pero es independiente. Sí. Gracias, querida Carolina. Y para terminar, un par de preguntas para la EMAC. La Municipalidad de Cuenca nos preguntan si la empresa pública, si la empresa es 100% pública y nada más aquí un detalle que lo hemos visto, por ejemplo, con Medellín. Ellos han logrado rentabilizar mucho sus servicios a partir de esta figura institucional de las empresas públicas. Entonces también sí sería bueno e interesante digamos, poder precisar el carácter de la empresa pública. Y lo otro es cómo se garantiza la permanencia del proyecto con los cambios de gobierno. ¿Y hasta cuándo ustedes términos de ejecución? La última pregunta no te escuché muy bien, March, se fue. La última pregunta es ¿cómo se garantiza la conclusión del proyecto con los cambios de gobierno? Y por eso hacía alusión en saber ustedes cuándo concluyen al 100% la ejecución de su proyecto
considerando que tendríamos nosotros, por ejemplo, elecciones seccionales en el 2027 y habría cambios, ¿cómo esos cambios políticos afectarían a la sostenibilidad y a la culminación de los proyectos? Bueno, gracias por las preguntas. La primera pregunta, nosotros sí somos una empresa 100% pública. Tenemos una empresa público-privada adicional, que es la que produce la energía eléctrica, que se llama VGP Energy, pero esa es, digamos, una empresa adicional, ¿no es cierto?, creada por la EMAC-EP y por el gobierno holandés, que es público-privada, que es muy interesante, que algún rato se puede conversar de eso, pero la EMAC-EP como tal, para cumplir con las competencias de gestión de residuos sólidos y áreas verdes, es completamente 100% pública, ¿no es cierto?, creada bajo la ley de empresas públicas y tiene financiamiento a través de las tasas, ¿no? La tasa de recolección de basura, que tiene mucha discusión ahorita en Ecuador, es la tasa que financia la gestión de residuos sólidos, y la tasa de áreas verdes, que es la que financia, ¿no es cierto?, la gestión de áreas verdes. Adicionalmente, tenemos otros ingresos que son independientes del GAD por los otros servicios que tenemos. Entonces, nuestro presupuesto es de alrededor de $33 millones anuales y no recibimos ni un centavo del municipio, sino que lo gestionamos todo a través de nuestros ingresos por tasas y servicios. La segunda pregunta es, ¿cómo garantizamos que el proyecto, bueno, digamos, cómo están estructuradas las empresas públicas en el Ecuador? La empresa pública tiene un directorio, ¿no? El directorio normalmente está conformado por el alcalde y un concejal, ¿no es cierto?, que es designado por el alcalde, y otros miembros que están establecidos en sus ordenanzas de creación. Este directorio, ¿no es cierto?, aprueba los programas, proyectos que cada una de las empresas públicas tiene, y evidentemente un compromiso firmado es un compromiso que debe cumplirse. Es decir, nosotros firmamos un convenio el 7 de marzo del 2025 con la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿no? Y el GAD municipal también firmó un compromiso con la Agencia Francesa de Desarrollo. Este convenio es para los 12 años del crédito, ¿no es cierto?, con 5 años de gracia. Nosotros terminamos la ejecución, tenemos 5 años de gracia y 7 de ejecución. Entonces, más o menos terminamos de implementar el proyecto en el 2032 y los años de gracia, ¿no es cierto?, más o menos terminan en el 2030, más o menos. Entonces, es bastante beneficioso para nosotros porque, digamos, los desembolsos se van haciendo casi todos en el periodo de gracia y luego empezamos, digamos, a pagar la deuda. Entonces, estos compromisos no se pueden deshacer. Jurídicamente son bastante fuertes estos convenios. Necesitamos el visto bueno del MEF, necesitamos el visto bueno de la Procuraduría, porque hay una cláusula de arbitraje internacional. Entonces, se tiene que pedir el visto bueno de la Procuraduría para poder hacer eso. Entonces, no son compromisos que puedan ser eludidos por cualquier administración. Entonces, deben ser cumplidos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, digamos, la garantía del cumplimiento del proyecto está más que garantizada con todos los documentos legales que hemos firmado, ¿no es cierto? Y por otro lado, la ejecución sí va a depender de algunas cuestiones más técnicas, ¿no es cierto?, que deben garantizarse a lo largo de estos 5 o 6 años de ejecución, los más fuertes, ¿no? Entonces, eso más bien depende de otros factores, como por ejemplo la fortaleza técnica, ¿no es cierto?, la capacidad de gestión del EMAC, también, ¿no es cierto?, nuestra articulación con la FD, la rapidez con la que podamos tener la comunicación con la FD, porque es un flujo de información constante para cada ejecución de cada componente del proyecto. Entonces, sí requiere una fortaleza técnica bastante importante, que en ese sentido yo sí puedo sentirme bastante orgullosa de que el EMAC tiene una fortaleza técnica increíble y hemos sabido correr con todos los procesos técnicos. Entonces, la información fluye bastante rápido y hemos podido avanzar. Entonces, hasta aquí, digamos, la ejecución está avanzando bastante bien. Entonces, yo creería que el siguiente periodo de gobierno, ¿no es cierto?, las elecciones son en el 2027, nosotros seguiremos
habremos ya ejecutado un casi 60% del proyecto para el 2027 o un poquito menos tal vez, pero digamos el resto ya estará en marcha, entonces no hay forma de que eso cambie. Y en general aquí en Cuenca es bastante específico la dinámica del trabajo de las empresas públicas y digamos los gobiernos locales, es una dinámica muy interesante, muy fuerte, muy colaborativa. Entonces, el trabajo que la EMAC ha venido haciendo a través de los años no ha sido entorpecida por las administraciones. Entonces, por eso la EMAC ha podido convertirse en una empresa pública muy fuerte y, digamos, su estructura ha permitido eso. Entonces, yo creería que no vamos a tener ese tipo de problemas. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, también me parece importante resaltar los mecanismos que los organismos multilaterales de crédito te demandan con temas de la vinculación de la comunidad a través de la socialización y la participación en las inversiones que le da sostenibilidad política también a los proyectos, cosa que vimos también en tu proyecto cuando hablabas del área de influencia. Bueno, hemos llegado al término de la jornada, ha sido muy exitosa, estamos muy contentos por los cientos de conectados que tuvimos, también de los muchos interesados que tuvimos de ser parte en la red. Como anuncios parroquiales, decirles que en abril vamos a tener un evento presencial acá con la CAF, con esta misma lógica. Van a contarnos sus instrumentos financieros innovadores. Y también aspiramos tener una reunión presencial en la red y comentarles también que a finales del próximo año, octubre, noviembre, O'Higgins de Chile, el gobierno regional de O'Higgins, asume la presidencia de nuestra red y será muy importante poder contar con los nuevos miembros para ese momento. Gracias a todas y todos, sobre todo a nuestros generosos y generosas expositoras, expositores brillantes, y su trabajo en realidad lleva cosas concretas al territorio donde se desarrolla la vida. Así que muchísimas gracias por eso. Un abrazo a todos y a todas y terminar muy bien el día. Gracias, saludo a todos. Muchas gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego.